Ya está conectada nuestra siguiente invitada. Se trata de Claudia Escobar, que ya es casi eh, amiga de la casa, gerente país de Manpower Group, porque viene Claudia a hablarnos de esa última encuesta trimestral de expectativa de generación de empleos, que como que no anda nada bien. Buenos días, cuéntanos, bienvenida. Buenos días a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. Efectivamente, venimos a presentar los resultados correspondientes al segundo trimestre del año que va de abril a junio. Eh, Nosotros lo que hacemos, para los que no conocen de nuestra encuesta, es que desde hace casi 10 años, cada 3 meses le preguntamos a un grupo de empresas, de tomadores de decisiones, cuáles son sus expectativas de contratación respecto al trimestre anterior. Entonces, en este caso, un 39% de los entrevistados señaló que tiene intenciones de aumentar su planilla, un 24% de disminuirla, un 30% señala que se va a mantener igual y un 7% indicó no sabe. Pero estos son proyecciones. Esto es la respuesta a la pregunta. Nosotros Ok. entrevistamos a más de 200 personas y el 39% respondió que planea aumentar, el 24% disminuir, el 30% mantenerse igual y el 7% no saber. Y la tendencia se saca restando de las intenciones de contratación las de desvinculación. Y eso nos da un 15% de tendencia neta de expectativa de empleo para este trimestre. Si nos comparamos con el trimestre anterior, sí hubo un detrimento. El trimestre anterior las expectativas estaban en un 25%. Entonces lo que podemos inferir es que, digamos, hay quizás un poco más de precaución respecto a esas intenciones de contratación o que quizás pues las personas piensan mantenerse igual durante este trimestre. Es importante resaltar que siempre que estén números positivos es bueno, aunque entre, digamos, más altas estén las expectativas, digamos que un poquito mejor. Aquí dice el resultado de la encuesta. Que los empleadores panameños esperan un mercado laboral débil en el segundo trimestre de 2024 con intenciones de contratación de 15 puntos porcentuales en comparación con el trimestre pasado y 25 y el año pasado en el mismo periodo con 40%. Explícanos un poquito de eso, Claudia. Sí, con respecto al trimestre anterior son 10, bajas de 25% de tendencia a un 15%. Si nos comparamos con el mismo año, entonces sí tenemos una diferencia un poco más significativa porque el año pasado, para este mismo trimestre, estábamos marcando un 39%. ¿Cuáles serían los sectores con mayor expectativa de contratación? Con un 38% todo lo que está relacionado con ciencias de la salud. En segundo lugar, con un 20%, manufactura. En tercer lugar, tenemos tecnologías de la información con un 18%. Y luego le sigue transportes, logística y todo lo que tiene que ver con el sector automotriz con un 15%. Sin embargo, lo repito, todos los sectores están marcando números positivos. Eso indica que hay mayores intenciones de contratación que desde vinculación, pero quizás no con el mismo ritmo. Claro. Ahora, y en salud y en logística, y por obvias razones, ¿no? Porque son segmentos eh, donde hay necesidades. Es correcto. Luego también tenemos el análisis de estas 200 empresas por región y el que mostró mayores intenciones de contratación con un 33% es la provincia de Colón, seguido de provincias centrales con un 22%, Panamá con un 17% y Occidente, que es Chiriquí y Bocas del Toro, con un 5%. Si nos comparamos un poquito con, digamos, con los países de América que se entrevistaron, los que tienen mayores intenciones de contratación, quizás para vernos, digamos, en un contexto un poquito global, tenemos Estados Unidos con un 34%, Costa Rica con un 32%, mientras los más débiles son Chile con un 10% y Argentina con un 1%. Así que digamos que nosotros, si nos comparamos con todos los países entrevistados, estamos como en el medio. ¿Cuáles son, Claudia, las variables que harían que hay regiones en el país que yo me imagino como Bocas del Toro, por ejemplo, donde la expectativa no es tan buena? ¿Afecta mucho el tema de los cierres permanentes, los tranques que hay en ese sector o qué otra cosa? Claro,
Claro, las encuestas son, digamos, un poco, son intuitivas, pero son predictivas, porque Claro. reflejan lo que está pasando en un momento dado y cómo esas situaciones afectan las tomas de decisiones. Sí nos llamó la atención que Colón marcara un 33% porque venía de números negativos. Entonces puede ser que esa intención alta se vea como un repunte de un sector que venía, digamos, deprimido. No vemos mayores cosas que hayan podido mover la aguja. Sin embargo, sé que van a haber algunas ferias para el mes de abril y sabemos que en el interior siempre las ferias generan cierta reactivación económica porque tocan diferentes, digamos, sectores. Eh, Occidente se ha mantenido un poco no ha tenido mayores, digamos, cambios respecto al trimestre anterior, se ha mantenido más o menos en los mismos números, donde sí vimos un cambio importante fue en Colombia. ¿En Panamá se debilitó o mejoró la expectativa de empleo? Se mantiene relativamente igual respecto al trimestre anterior. El que más, el que más llamó la atención fue Colón, como mencioné, un poco por el tema puede ser de que venía de números negativos y entonces ha tenido un alto repunte, que Ahora, suele suceder. a nivel mundial, por el mapa que veo aquí, Claudia, Panamá está en 15%, bueno, ya lo dijiste, pero está como Ujú. bastante abajo. ¿Eso es bueno, es malo esa cifra, ese porcentaje? Mira, cada país tiene como condiciones distintas que son las que generan que los empleadores pues se sientan, digamos, más seguros, porque siempre que vas a tener intenciones de contratar es porque probablemente tienes intenciones de crecer o sientes que tu negocio va a ser más productivo. En algunos casos puede ser que se reactiva cierto sector y eso dispara los números, en otros pueden ser, en nuestro caso podría ser incluso que ahorita estamos en un periodo de elecciones y sabemos que siempre que hay un periodo de elecciones uno está como un poquito a la Stand-by. expectativa de lo que va a suceder. Exacto. Esa Claro, es una buena palabra. Está no en se atreven, stand-by. stand-by, no se atreven a hacer muchas cosas. Claro, porque no sabes qué es lo que viene y es normal pues, que cierta incertidumbre pueda generar que nos quedemos un poquito en el status quo hasta ver cómo se va desarrollando el panorama frente a las nuevas condiciones del próximo gobierno. Aquí habla de 11% en servicios de la comunicación. Me llama la atención esa cifra porque en este momento en particular la mayoría de los medios de comunicación, obviamente, ese término de comunicación me imagino que abarca otras cosas más allá de los medios de comunicación, pero la mayoría de los medios de comunicación están ahorita contratando gente precisamente por las elecciones. Exacto, pero si lo ves está en un 11%, o sea, siempre que esté positivo, es que hay 11% mayores es intenciones un de número contratación. positivo. Sí, cuando, miran, en pandemia nuestros números estaban en menos, digamos, -2, -15. ¿Por qué? Porque había más intenciones de rebajar la planilla que de aumentarla. Entonces, por Mm. eso puede ser que sea moderado, pero siempre que está en positivo es bueno. Nosotros obviamente quisiéramos que esos números estuviesen más altos porque necesitamos que el ritmo de contrataciones vaya al ritmo de la demanda que hay en el mercado. Entonces, obviamente, entre más alto es que hay más posibilidades de contratación, porque las personas pueden contestar que tienen intenciones de contratación, pero esta encuesta no es tan detallada como para decirte cuántas vacantes está buscando. Entonces, puede ser que busques una o que busques 15 o que busques 50, ¿no? Pero nos da una idea de cómo se siente, digamos, el sector empresarial frente a las necesidades de contar con más personas en sus negocios. Ahora, Claudia, el tema de la preparación, de la educación, seguiría siendo el talón de Aquiles que quizás no estamos teniendo los profesionales que requiere la industria en el país para poder hacer las contrataciones aquí, con gente de aquí. Mira, es que el tema de la empleabilidad es como un mundo muy amplio, ¿no? Porque Claro. nosotros hacemos una encuesta que lanzamos en el mes de febrero que se llama Escasez de Talento, que también la venimos haciendo desde hace aproximadamente 10 años, y allí lo que le preguntamos a la empresa es, ¿cuán difícil es conseguir el personal que requieres? ¿No? Y a más
alto el número, mayor es el nivel de dificultad. En Panamá estamos en un 65% de nivel de dificultad versus un 75% global, que digamos es el promedio de todos los países entrevistados. Entonces, pero tenemos una paradoja, lo que yo llamo la paradoja del empleo. Por un lado, tienes mucha gente buscando empleo, ¿verdad? Y por otro lado, tienes algunas empresas diciendo que no encuentran el personal que necesitan. Pero no necesariamente es para todas las áreas. Es decir, las, hay ciertas áreas que se van volviendo más complejas o la necesidad se va volviendo un poco más difícil por todo lo que tiene que ver con la globalización y la digitalización. Es decir, tenemos nosotros, por ejemplo, que los 5 puestos más difíciles de encontrar en esta última encuesta son el área de administración y soporte, atención al cliente, ventas y marketing, recursos humanos, tecnología de la información y análisis de datos. Entonces, no es que no haya gente buscando empleo, es que algunos de estos tipos de trabajo requieren habilidades adicionales probablemente a la licenciatura, incluso a veces a la experiencia que ¿Y no la tienes. tenemos esa mano de obra o hay muy poca? Es más difícil de encontrar. Es decir, por ejemplo, puede ser que tú tengas muchas personas que pueden cubrir vacantes de marketing y ventas, pero estas en particular probablemente están buscando personas que dominen un segundo idioma o hasta un tercer idioma, que tengan habilidades digitales, que ya no se de un marketing tradicional, sino de un marketing que ahora está enfocado en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas vacantes que son más difíciles de encontrar tampoco necesariamente significa que son el volumen de vacantes, ¿verdad? Que son muchísimas vacantes, sino digamos que puede ser un número reducido. Y en Claro. ambos, sí, en ambos casos no sabemos un número de posiciones que necesitamos Al cubrir. final Entonces, ajá, son dos perdón. encuestas diferentes, pero va una casada de la otra. Sí, puede ser que estas personas que tienen mayores intenciones de contratación están buscando en algunas áreas personales especializadas. También vale la pena señalar que cuando hablamos de sector, si hablamos del sector salud, por ponerte un ejemplo, no necesariamente significa que estás buscando o necesitando doctores y enfermeras. Puede ser que este sector de la salud está creciendo y requiere personas en todas las áreas. Pueden ser contadores, pueden ser, no sé, ventas también, porque están creciendo. Entonces, es importante también ver como las diferentes aristas que podemos sacar de toda esta información. ¿Qué debe pasar después de las elecciones? Mira, yo siempre tiendo a ser optimista. Yo espero que después de las elecciones, pues ya habiendo salido un poco de la incertidumbre que nos generan el no saber, entonces ya pues haya mayor confianza para que estos números sigan creciendo. Los numeritos están en stand-by, profe, en expectativa de generación de empleo. No se mueve. No se mueven porque la gente está como... No, lo peor es que no se muevan para arriba en cuanto a generar empleo, y no No, para no, abajo. es que dice Claudia que parece que el tema político ha dejado a todo el mundo como que esperando a ver qué va a En pasar. pausa, En eso es pausa. así. Aquí lo vemos aquí, Claudia, en los medios de comunicación social, cómo los anunciantes tradicionales disminuyen su inversión publicitaria. Sí, lo que porque sube es la sube propaganda política. La propaganda política, exactamente. Por fortuna, porque si no, ¿cómo hacemos? Bueno, depende, porque acá no es que seamos y que lo No, que claro, tenemos la gran cosa, porque como somos los más nuevos en el mercado, exacto. pero si eso ocurre a nivel de inversión publicitaria, ¿cómo no va a ocurrir en la creación de nuevos puestos, ¿no? El asunto es la pregunta final o el comentario final que usted hace, Flor, o sea, a cruzar los dedos, como dice Claudia también, para ver, conocido el resultado de quién gana las elecciones, y No, llegado el mes de julio que toma posición el nuevo gobierno, que todo toda la rueda de la economía comienza a andar, ¿no? la cosa va a variar en base a quién gane, Claudia.
Mira, no necesariamente. Yo creo que es más bien en cuán confiados se sientan los empresarios en cuanto a la nueva persona que ocupa el cargo de la presidencia. Es un poco eso, ¿no? A veces, a veces hay desaceleración, a veces la gente está como tú dices, un poquito stand-by, simplemente porque es un sentir de confianza, no porque necesariamente la cosa esté yendo mal. Creo que ha pasado en otros ciclos económicos que uno siente que hay una desaceleración, pero es porque el mismo sector está contraído porque tiene un poquito de inseguridad, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, generar confianza para la inversión, tanto digamos que los negocios actuales sigan creciendo como para que se vayan generando nuevos negocios que provean de las plazas de trabajo que necesitamos para suplir la demanda laboral. Y Tema de la seguridad paralelamente, pues, pública, ¿no? exacto, que trabajemos mancomunadamente con el sector privado para capacitar a las personas en aquellas habilidades que quizás nos están haciendo falta para aquellos tipos de trabajo más especiales. Bueno, Claudia, entonces, ¿cuándo tenemos noticias? ¿En qué? ¿En julio? Sí, para el mes de junio, principios de julio, debemos estar sacando los resultados del tercer trimestre. ¿Nos cuentas? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.